la clase pasada les expliqué lo que era pH, ¿no es cierto? Cuando este aumentaba o disminuía, nos daba una acidosis o una alcalosis. Sería un ácido o una base si fuera una sustancia o algo. En nuestro cuerpo se toman estos nombres de alcalosis cuando baja, que diga cuando sube, y acidosis cuando baja. ¿Cuál? El pH de nuestro cuerpo. ¿Listo? Nuestro pH interno que tenemos. Entonces, en cuanto a este tema es lo que vamos a desarrollar hoy día, y hoy día solamente vamos a hacer lo que es alcalosis, cuando nuestro pH aumenta. ¿Listo? En lo que es la brecha aniónica se le dice así porque es conocida también como un anión restante. O sea, seguimos con lo que es juego de cargas. ¿Listo? Si es carga positiva o cargas negativas, estos van a dar nuestro aumento o disminución del pH del cuerpo. Entonces, este anión restante, también llamado de brecha aniónica, es el resultado de la diferencia matemática entre un catión mayor del plasma, que normalmente es el sodio, y los aniones mayores que lo acompañan en el líquido extracelular, como el cloro o el bicarbonato. ¿Listo? Es de rutina entonces solicitar su determinación en los pacientes con trastornos primarios o secundarios del metabolismo, tanto en el agua, electrolitos y del equilibrio ácido-base. Entonces, en lo que es esta brecha aniónica tenemos una pequeña fórmula aquí abajito donde nos dice la brecha aniónica es igual a la concentración del sodio, que es carga positiva, menos la concentración del sumado de los aniones del cloro más el bicarbonato. ¿Listo? El ion bicarbonato. Al hacer esta fórmula nos debe dar una constante que el valor normal debe ser de 12 miliequivalentes por litro, pero puede estar entre 8 a 16. Entre ese rango se puede mantener esta constante para que nuestro cuerpo funcione bien y estemos en óptimas condiciones. Pero cuando esta concentración sube o baja mucho es cuando nos afecta. ¿Listo? Entonces, en eso consiste la brecha aniónica, que es la diferencia de las cargas en sí. Ahora, nuestro pH, como les he dicho, varía de forma inversa a la concentración de hidrogeniones. La clase pasada hicimos lo que era cómo se sacaba la fórmula del pH, de dónde sale el valor. Por eso les dije pH. H es hidrógeno, concentración de hidrogeniones que tenemos. ¿Listo? Entonces, si mi concentración de hidrogeniones aumenta, mi pH disminuye. Y si mi concentración de hidrogeniones disminuye, nuestro pH aumenta. Son viceversa. Por eso dice varía de forma inversa. El pH varía de forma inversa a la concentración de hidrogeniones. Normalmente esta relación, como está en la tablita al lado izquierdo, dice la relación entre el pH arterial, o sea, el pH de nuestra sangre arterial, y la concentración de hidrogeniones dentro de los límites fisiológicos deberían ser como está aquí. Si nuestro pH es de 7.4, la concentración de hidrogeniones es de 40 nanomol por litro. Pero si varía ligeramente, también va a variar ligeramente nuestra concentración de hidrógenos. Como les vuelvo a decir, si el pH aumenta hasta 7.8, nuestra concentración de hidrógenos va a ser 16. Pero si nuestro pH disminuye hasta 6.8, nuestra concentración de hidrogeniones va a aumentar hasta 160. Al lado derecho tienen otra tablita que también les explica lo que es para dónde va la flechita de acidosis y para dónde va lo que es alcalosis, ¿ok? Si se fijan, nuestro pH de la sangre desde 7.35 a 7.45. Si baja de 7.35 es menor, se va a producir la acidosis. Y si aumenta de 7.45 a más, se va a denominar la alcalosis. ¿Ok? El rango de concentración de pHs, de concentración de hidrogeniones, mejor dicho,
es compatible con la vida, ya que es relativamente pequeño. Debe ser nuestra concentración de hidrogeniones solo desde 16 hasta 160. No puede variar más. ¿Listo? Siendo que nuestro pH también solo varía desde 7.8 hasta 6.8. Entonces, aquí tenemos una pequeña tablita donde nos enseña prácticamente todo el sistema mecanismo en lo que interfiere a lo que es acidosis y alcalosis. ¿Listo? Si nuestro pH disminuye, como les vuelvo a decir, de 7.35, la concentración de hidrogeniones aumenta. Y eso se denomina acidosis. Pero ahora tenemos dos tipos de acidosis. Acidosis metabólica y acidosis respiratoria. ¿Okay? Por el otro lado, para el lado derecho tenemos lo contrario. Si nuestro pH aumenta a mayor a 7.45, nuestra concentración de hidrogeniones baja. Y como resultado nos da lo que es alcalosis. ¿Listo? Y también hay dos tipos de alcalosis. La alcalosis metabólica y la alcalosis respiratoria. Para que se dé alguno de estos mecanismos, ya sea la alcalosis metabólica, la alcalosis respiratoria, va a también intervenir los iones o las cargas que tenemos de positivos o negativos en nuestro cuerpo. Si nos da que es una alcalosis metabólica, como resultado, o mejor dicho, antes que se dé la alcalosis metabólica, es que ha aumentado la concentración de bicarbonato. Pero si tenemos una alcalosis respiratoria, ha disminuido nuestra presión de CO2. En la parte central del dibujo les dice, hay un trastorno mixto. Si la presión del CO2 y del bicarbonato son bajos, o puede ser también que la presión del CO2 y del bicarbonato sean aumentados, o sea, sean mayores. Entonces, lo que vamos a tratar hoy día prácticamente solamente va a ser alcalosis y a la siguiente clase vamos a hacer lo que son tipos de acidosis. Acá tenemos otro cuadrito que nos explica también con las cantidades mínimas que debe tener para que se produzca un tipo de acidosis o en su viceversa alcalosis. ¿Listo? Las muestras de sangre arterial, nuestro pH de sangre arterial, como vuelvo a decir, si aumenta de 7.4, a la derecha nos dice alcalosis. Ahora, si la alcalosis puede ser de dos tipos, metabólica o respiratoria. Si la alcalosis es metabólica, para que se dé este tipo de alcalosis metabólica, es que ha aumentado la concentración del bicarbonato, pero es mayor a 24 miliequivalentes por litro. ¿Okay? Pero si se da la respiratoria es que ha disminuido menos de 40 miligramos de mercurio. ¿De quién? De la presión del CO2. Ahora, cada vez que se da alguno de estos cambios en nuestro cuerpo trabaja, ya les he dicho, en conjunto. Si pasa algún cambio, nuestro cuerpo tiene que buscar la solución automáticamente y darle, como decir, para compensar este cambio y querer siempre mantener el equilibrio del pH en nuestro cuerpo. ¿Listo? Entonces, si se da una alcalosis, ya sea metabólica o respiratoria, va a tener una respuesta de nuestro cuerpo. ¿Listo? Entonces, si tenemos una alcalosis metabólica, ¿cómo se va a compensar? Mediante una compensación respiratoria. Pero si tenemos una alcalosis respiratoria, ¿cómo se va a equilibrar? Mediante una compensación renal. ¿Listo? Entonces, si era alcalosis metabólica, disminuyó nuestro bicarbonato. Pero nuestra compensación respiratoria hace que aumente la presión del CO2.
para, como les digo, equilibrar las cargas. Si en la alcalosis respiratoria disminuyó también obviamente la presión del CO2, la compensación es renal, o sea, viene todo, la compensación renal es de lo que hablábamos la vez pasada, del riñón, de la nefrona y cómo se absorbe o desecha los iones que ya no nos sirven o sales también que pueden botar mediante la orina. Entonces, compensación renal se refiere a eso, justamente, a cómo funciona nuestro sistema urinario para retener o eliminar ciertos iones dependiendo a nuestra necesidad del cuerpo. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos una alcalosis respiratoria, nuestra compensación va a ser renal. Nuestros riñones van a trabajar para compensar esta alcalosis respiratoria. ¿Y cómo la va a compensar? Disminuyendo también el ion bicarbonato. Entonces tenemos 4 tipos de lo que son deficiencias o aumentos de pH, alcalosis y acidosis. Y cada uno de los dos tiene 2 tipos, las respiratorias y la metabólica. ¿Ok? Entonces, como hoy ya solamente vamos a hacer alcalosis, vamos a ver más los cuadros de alcalosis que tienen que ver. Entonces, si dice que la alcalosis respiratoria, nuestro pH obviamente aumentó. En la segunda columna estoy hablando de alcalosis respiratoria, ¿ok? El pH aumentó, la presión del CO2 disminuye y el ion bicarbonato también disminuye. ¿Por qué disminuye la concentración del ion bicarbonato? Porque si ve que nuestro cuerpo disminuye la presión del CO2, también este tiende a disminuir para equilibrarse. ¿Ok? ¿Cómo se hace esta disminución del ion bicarbonato? Mediante los riñones. Los riñones retienen hidrogeniones y eliminan bicarbonato, para así mantener el equilibrio, esta deficiencia de la presión del CO2. Cuando tenemos ahora una alcalosis metabólica, nuestro pH también aumentó, pero en vez de disminuir nuestra presión de CO2 como en la respiratoria, en la alcalosis metabólica aumenta nuestra presión de CO2. Y también, por lo tanto, aumenta nuestra concentración de iones de bicarbonato. Entonces, ¿cómo se realiza esto? Si ya nuestro cuerpo ve que ha aumentado nuestra concentración de CO2, entonces nuestro cuerpo aumenta también la concentración del ion bicarbonato. ¿Cómo? Mediante los pulmones. Los pulmones son los que van a hipoventilar para elevar así la presión del CO2 y compensar la alcalosis. La alcalosis respiratoria, entonces, ¿por qué se ocasiona? Normalmente esta puede ser ocasionada por una reducción de la presión del CO2 con una disminución también de compensación de la concentración del ion bicarbonato. Y con ella el pH puede ser elevado o casi normal. Capaz no lo puede igualar a la normalidad, pero sí lo puede subir lo más que pueda para tratar de igualar lo que era el pH inicial normal. ¿Ok? Uno de los estados más frecuentes en pacientes la alcalosis respiratoria es uno de los estados más frecuentes que se da en pacientes que están en estado crítico y que siempre se detectan como shock séptico. O capaz también tienen un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Las causas de la alcalosis respiratoria puede ser el aumento de la frecuencia o del volumen respiratorio. O sea que estoy respirando muy rápido, respiro tan rápido que aumenta la frecuencia respiratoria y por lo tanto estoy eliminando mucho CO2. Ya está.
Listo. Entonces, como les voy a repetir, una causa de la alcalosis puede ser que estoy respirando muy rápido, me he hiperventilado y al respirar tan rápido, más frecuente de lo que normalmente lo hago, va a aumentar mi frecuencia respiratoria y voy a eliminar, por lo tanto, más CO2, por lo cual se produce este problema. Entonces, para verlo más específico, decimos que las causas, ya hemos dicho, hiperventilación, aumenta nuestra respiración por encima de los niveles necesarios para mantener nuestra presión de CO2. Por lo tanto, se da una estimulación del centro respiratorio del bulbo raquídeo o vías periféricas de quimiorreceptor en los quimiorreceptores carotideos. Las causas, otra de las causas puede ser una asistencia mecánica, una estimulación en el centro respiratorio vulvar o el síndrome de hiperventilación. Algunos capaz son muy nerviosos o algunos de sus familiares ya sufre de ataques de pánico. Entonces, a veces en esos estados uno como que siente que no hay aire y respira más rápido y se hiperventila. ¿Listo? Entonces, puede ser una de las causas. Ahora, cuando han visto en esto de lo que tenemos la enfermedad, bueno, lo que tenemos actualmente, ¿no? Lo que es el COVID. Una persona igualito siente como que no tiene aire, porque en realidad sí es cierto, sus pulmones están un poco cerrados, porque ya está con la neumonía prácticamente. Y también va a tender obviamente a la hiperventilación, porque va a respirar más de lo necesario, porque él siente que no entra suficientemente aire, y también se va a hiperventilar, ¿ok? Y también, por lo tanto, va a aumentar, o mejor dicho, va a disminuir la concentración de CO2 y le va a dar lo que es alcalosis respiratoria. Lo que es en estimulación del centro respiratorio vulvar también puede ser por ansiedad, dolor, estrés, septicemia o toxicidad por silicatos. ¿Cómo se va a manifestar? En una disminución, obviamente, de la presión del CO2 y por lo tanto va a haber deficiencia del bicarbonato. Nuestro pH obviamente va a disminuir, la presión del CO2 también va a disminuir y también va a disminuir nuestra concentración del bicarbonato plasmático a menos 24 miliequivalentes por litro. A veces también lo dan en concentración en moles. Entonces, todas estas manifestaciones clínicas que tiene la alcalosis respiratoria son parte de lo que presentan los síntomas o parte de lo que presenta una persona cuando ya tiene estas manifestaciones. Ahora, también puede ser por, digamos, una persona que está mal, que no necesariamente esté estresada, sino que capaz sufre de vértigo o, o le duele la cabeza mucho, ¿listo? Entonces va a empezar a sentir esto. Después de que se le baje la concentración del CO2, va a empezar a sentir estas manifestaciones. ¿Listo? A ver, por eso les decía también en el caso de shock séptico o también una respuesta inflamatoria sistémica. En lo que es también puede ser una disminución de flujo cerebral y la reducción del CO2 va a estimular a que los vasos se disminuya su diámetro de los vasos sanguíneos cerebrales, ¿ok? Entonces, al reducirse el CO2 también va a estimular a la constricción de estos vasos sanguíneos cerebrales. Por lo tanto, va a haber una disminución del flujo cerebral, de la sangre que llega al cerebro.
Dentro de los síntomas y tratamientos ya hemos visto más o menos los síntomas, pero nos dice que la alcalosis respiratoria puede ser aguda o crónica. La forma crónica normalmente es asintomática, pero la aguda sí es la que nos causa todos los síntomas como mareo, confusión, calambres, ¿listo? Los síntomas también incluyen la hipernea y espasmos carpopedios. El diagnóstico normalmente debe ser clínico y se confirma a través de la medición de los gases en la sangre arterial y la concentración sérica de electrolitos. Entonces, digamos, ustedes quieren medirse, capaz se sienten mal, algo. Esto solamente lo hacen en los hospitales, ¿ok? Es un equipo especial que te mide la concentración de gases en la sangre, ¿listo? Te sacan un poquito de sangre y lo ponen a la maquinita para que lea cuánto es tu concentración de ion bicarbonato, cuánto es tu presión de CO2, ¿listo? Para ver si está mal. Normalmente pasa cuando entran mal a los hospitales porque está algún accidente o algo, han sufrido y ahí es donde pide el doctor este tipo de análisis. El diagnóstico por eso les dice que es clínico. El tratamiento para este no amenaza la vida del paciente, ya que es de manera que no es necesario implementar intervenciones para descender el pH. No es que lo van a operar para descender el pH, no. ¿Listo? Entonces, nuestro tratamiento solamente va a ser fácil y va a proporcionar solamente ¿qué? Una mejor ventilación adecuada. Y también, como les digo, internamente nuestro cuerpo va, si es una persona sana y que capaz, no sé, ese momento ha sufrido estrés o ansiedad, con un poquito de tiempo otra vez va a regresar a la normalidad, gracias también al equilibrio que debe mantener nuestro cuerpo. Entonces, la alcalosis respiratoria, ya sabemos que es la disminución de la presión de CO2, y nuestro tratamiento solamente sería corregir esa disminución de la presión de CO2. ¿Cómo vamos a corregir? Uno, aumentando la ventilación y normalizando la ventilación, que ya no respiren tan rápido, que ya no esté hiperventilado el paciente. Y internamente, como les digo, nuestros riñones, una parte renal, va a ser también disminución de la excreción de iones de hidrógeno y la va a reabsorber todo lo que debería haber salido de bicarbonato, esto lo va a reabsorber. Para que la compensación sea completa, el pH también debe mantenerse casi en lo normal para que se produzca esta normalidad. Tratamiento entonces sería corrección de la causa, ya no respire tan rápido, mantener el CO2 un momento en su cuerpo, no lo elimine tanto. También le pueden poner oxígeno, ajustar las variables de asistencia respiratoria y los pacientes que tengan esta hiperventilación también podían tranquilizarse si los tratan de calmar, ¿cierto? Y también la otra opción sería que puedan respirar dentro de una bolsa de papel durante la crisis de estrés o ansiedad y mientras también puedan recibir una atención psicológica. Lo que tenemos ahora sería el otro tema que son alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica igual va a aumentar nuestro pH, pero se le dice metabólica porque este ya no es tan simple como el otro que solamente disminuía o aumentaba mi cantidad de respiración. En la metabólica ya es un poquito más complejo. ¿Listo? Entonces, la esclerosis metabólica es una condición de origen no respiratorio, pero que está ocasionada por un exceso de bicarbonato en la sangre. Es un pH alto con un incremento de la presión de CO2 como resultado de la hiperventilación alveolar compensatoria.
A menudo se acompaña también de una hipocloremia o hipopotasemia, o sea que ha disminuido nuestra concentración de cloro y también ha disminuido nuestra concentración de potasio. Entonces, la alcalosis metabólica va a ser la segunda causa más frecuente de los trastornos de equilibrio ácido-base que tenga nuestro cuerpo. También es un trastorno no sistémico que está asociado por el aumento del pH, por exceso primario del ion bicarbonato en el plasma. La pérdida de concentración o la pérdida de estos iones de hidrógeno y contrasta con la ganancia de ion bicarbonato. O puede ser también la pérdida de mayor cantidad de iones de cloro que lo que ha perdido de bicarbonato. Entonces, una de las causas, como hemos hecho, es porque tenemos hipopotasemia o hipocloremia. Ha disminuido la concentración de estos dos iones. Las causas: ingesta también excesiva de algunas sustancias alcalinas, pérdida de iones de hidrógeno, cloro, potasio, asociados también a la retención de bicarbonato. Y mantenimiento de la alcalosis metabólica. Si nuestra concentración del bicarbonato plasmático también influye porque el CO2 producido durante los procesos metabólicos y la reabsorción del ion bicarbonato y la producción de nuevos iones de bicarbonato. Entonces, hay tanto exceso de este ion bicarbonato, ya sea porque se está produciendo nuevo, porque se está reabsorbiendo, no estamos perdiendo este ion, y llegamos a lo que es una alcalosis metabólica. También puede ser porque no es que ha aumentado o se ha producido nuevos iones bicarbonato, sino porque ha disminuido tanto la concentración de iones de cloruro y de sodio que sin querer se ha aumentado porque los otros han disminuido. Entonces, al aumentar el ion bicarbonato, ha aumentado estas cargas negativas y por lo tanto nos da una alcalosis metabólica. Como les decía, una de las causas puede ser esto, consumir o excesivas sustancias alcalinas. Puede ser algunos capaz conocen estas sustancias, los antiácidos con bicarbonatos. También algunos, digamos que puede ser un paciente que ha llegado mal, le han administrado el bicarbonato de sodio también para la reanimación. O ha consumido soluciones alcalinas como el ringerlactato o el citrato en transfusiones. El síndrome lácteo también, porque es alcalino, y también ha usado capaz el uso de carbono de calcio como buffer en pacientes. La alcalosis metabólica entonces nos va a decir que ha aumentado el bicarbonato, ya sea porque aumentó o porque disminuyó la concentración de ion, de cloro o de potasio. O también ha aumentado el pH, pero no hay compensación. Normalmente, ¿por qué se puede dar una causa fácil, digamos? No he consumido ninguna sustancia que contengan estas sustancias alcalinas, tampoco estoy mal, pero de repente, no sé, amanezco mal o me cayó algo mal y vomito. Esa es también otra causa de que se desequilibren nuestras cargas. ¿Por qué? Porque al vomitar también se pierde ácido clorhídrico en forma de cloro. Entonces ya tenemos ahí, bajó la cantidad de cloro, entonces aumentó sin querer la cantidad de ion bicarbonato. Puede ser entonces la pérdida de ácido por vómito
También puede ser por aspiración nasogástrica o consumo de ciertos diuréticos, además de algunas ingestas de fármacos que son alcalinos. Entonces ya sé que sin querer todo se sume y termina en lo que es un aumento del bicarbonato. Nuestra compensación, si tenemos una alcalosis metabólica, nuestra compensación va a ser ahora respiratoria. ¿Listo? Entonces, ¿cómo así? Nuestra compensación respiratoria va a ser que se dé la hipoventilación, va a disminuir la cantidad de veces que yo respire y así voy a reducir la pérdida de CO2. Si la compensación es completa, el pH se va a mantener dentro del intervalo de lo normal o casi lo normal, va a llegar a ser el pH que antes tenía, pero el bicarbonato va a seguir alto. ¿Listo? Entonces es un poquito más, no se soluciona tan rápido, pero sí va a llegar a más o menos al equilibrio que se esperaba o que se tenía inicialmente. Entonces aquí abajito les puse también lo que es el dibujito de cómo, a ver si lo miran ahí, se ha salido un poquito de la diapositiva, de cómo se da otra vez bien el desecho, o otra vez recuperar los iones del bicarbonato o iones que se dan dentro de la nefrona en el riñón. Entonces, normalmente nuestra orina ya saben que debe formarse o debe pasar por todos estos tubos. Pero también entra una cantidad de iones y también pueden salir en el camino o reabsorberse, como es la palabra, ¿no? Y también a otros pueden eliminarse. Entonces ahí tienen la cantidad de, en miliequivalentes le están poniendo, de lo que se pierde y de lo que se gana o de lo que se mantiene. Entonces, como les vuelvo a decir, cuando se produce el vómito, sin querer nosotros perdemos lo que son la concentración, iones de cloro, concentración de cloro. Y la forma compensatoria para igualar esta cantidad de cargas perdidas va a ser la respiratoria. Mediante la hipoventilación, que voy a hacer que nuestro cuerpo no respire tan frecuentemente, voy a reducir así la pérdida de CO2. Angie, levantaste la mano. ¿Quieres alguna pregunta, consulta? Angie. Ya, no por ahora. Listo. Entonces tenemos aquí la pérdida, ya sea como les dije, la pérdida de iones de cloro, de potasio o de hidrógeno con retención de iones bicarbonato. Se van todos estos iones menos el ion bicarbonato, por eso es que puede ser que ha aumentado por algún motivo o ha aumentado porque los otros han disminuido. Por eso es que aumentó su concentración. Puede ser vómitos inducidos o no, o eliminación de secreciones gástricas mediante la sonda, o hipopotasemia producida por diuréticos. He consumido muchos diuréticos y sin querer ha hecho que disminuya también mi concentración de potasio. Los diuréticos, ¿cómo funcionan? Tenemos dos tipos de diuréticos, los ASA y los tiácidos. Los ASA van a hacer que disminuyan la reabsorción de sodio, potasio y cloro. Por igual, van a disminuir. Va a hacer que se vaya mediante la orina, no los va a resolver. Pero van a conducir a la concentración del volumen, conducen a la concentración del volumen y mantienen la hipopotasemia. Los tiácidos van a aumentar la pérdida solo de potasios, de iones potasio, por vía renal
y van a determinar, por lo tanto, un incremento en la reabsorción del bicarbonato. En condiciones normales, por cada miliequivalente de hidrógeno que se secreta en el estómago, normalmente se debe producir también un miliequivalente de bicarbonato en el plasma. Esa debe ser en condiciones de equilibrio. Es como trabaja nuestro cuerpo para mantener el equilibrio. Entonces, nuestra alcalosis metabólica, que va a ser la estabilidad de la pérdida, la estabilidad del bicarbonato va a depender de la conservación renal de esta carga o de este ion mediante una carga filtrada y la excreción neta de otros ácidos en respuesta a la producción endógena, o sea, la producción que se produce en nuestro cuerpo solo del bicarbonato. El bicarbonato, ya les volviendo a repetir, se puede elevar por consumir sustancias alcalinas, por pérdidas de hidrógeno o por la eliminación desproporcionada de ion de cloro, ion cloro o ion potasio. Nuestra compensación en lo que es la alcalosis metabólica va a ser entonces la disminución en la tasa de respiración. Ya no voy a respirar tanto, voy a como si tratar de aguantarme la respiración para perder menos cantidad de CO2 y así mi cantidad de CO2 aumente, mi concentración de CO2 aumente en la sangre. Y va a ser una manera de mantener el equilibrio un poco. Pero como les decía en la anterior, no es tan fácil porque vamos a mantener eso por un momento. Pero va a demorar más tiempo en que el intervalo normal del bicarbonato, porque el bicarbonato va a seguir alto. Entonces se va a mantener un poco la cantidad del pH, un poquito de equilibrio porque voy a aumentar el CO2 para compensar el aumento del bicarbonato. Pero igual el intervalo normal del bicarbonato va a seguir un poquito alto. Entonces, también la alcalosis metabólica a veces puede ser crónica, permitiendo que el CO2 sanguíneo aumente. Hay una ley de acción de masas que nos dice que el aumento del CO2 va a producir un incremento intermediario del bicarbonato, que a su vez se disocia en bicarbonato e hidrógeno, bajando así al pH. Entonces, ¿cuál sería la solución para rápidamente mantener o mejorar esta disminución o aumento, mejor dicho, de el ion bicarbonato? Bueno, ya les he dicho una, no respirar. Para la alcalosis ocasionada por la hiperventilación, a veces también puede ser porque hay hiperventilación. El hecho de respirar dentro de una bolsa hace que se retenga más dióxido de carbono y así mejore la alcalosis. Si el nivel de oxígeno también es muy bajo, se puede administrar para que ayude con la alcalosis. Para corregir pérdidas químicas, se pueden necesitar a veces también medicamentos, como algún medicamento que tenga cloro o potasio para así aumentar lo que he perdido de estos iones. También es necesario controlar nuestros signos vitales para ver si hay algún cambio en nuestra temperatura, pulso, frecuencia respiratoria o presión sanguínea. Entonces, otra solución también sería, ya les he dicho, tratamiento con pastillas que tengan alta concentración de potasio de cloro, corregir esta causa de alteración de deficiencia de cloro de potasio. Puedes también tener un tratamiento en elección de cloruro de potasio. Los pacientes con contracción de volumen se suelen reponer al volumen hídrico en solución fisiológica, o sea, en suero. ¿Listo? Ahora, el cloruro de amonio también puede ser un tratamiento, porque ya que es metabolizado en el hígado y de lo que era cloruro de amonio va a ser o se convierte en amoníaco, urea y libera lo que queremos, el cloro. Pero lo libera en este caso como ácido de cloro.
¿Alguna duda, pregunta, chicos, consulta? ¿Está quedando, están entendiendo la clase de hoy? Angie. Angie, ¿estás ahí? Miss que Angie, hay dos Angies. Angie Torres. ¿Duda, consulta, chicos? ¿Nadie? ¿Todo está claro? ¿Puedo preguntar? Ya, a ver, vamos a preguntar, chicos. Alessandro. Alessandro, ¿estás? Sí, Miss. Ya. ¿Tienes alguna duda, consulta, Alessandro, o está todo perfecto? Te pregunto. Ya, chicos. Como les decía en la mañana, en la tarde vamos a tener vamos a empezar con lo que es una de las actividades que estábamos organizando en el instituto. Entonces, hoy a partir de las 3:30 deben estar en contacto, conectados, para que puedan intervenir, votar en lo que es la elección de los ganadores de juegos florales por vía WhatsApp o por vía Facebook. ¿Listo? Entonces, hoy a las 3:30 de la tarde pueden conectarse, o deben conectarse todos, la mayoría, para que puedan empezar a votar para elegir a quién va a ser el ganador de nuestros juegos florales, ¿ok? Todo va a ser vía, obviamente, online, Facebook o WhatsApp. ¿Listo? Ya, Alisandro, a ver, dime. Lo que es el alcalosis, ¿qué es alcalosis? Vamos a empezar a poner los puntos, chicos. ¿Qué entiendes por alcalosis? A ver, dime algo básico. No quiero algo complicado, solamente lo básico que entiendes. ¿En qué se diferencia alcalosis de una acidosis? Ya. Alessandro. Ya. Pueden intervenir también los demás chicos, a ver quién me responde. Miss, Dime. una acidosis mayormente es porque está debajo del 7.3 o del 7 y la alcalosis es superior, el pH es superior al 7 o al 7.30. Ajá. Sí, exacto. Muy bien, Nina. Ya, a ver. Otra pregunta, chicos. Si yo ya sé que tengo un tipo de alcalosis, ¿cuáles son de estos tipos? ¿Cuáles son? Profesora,
Dime. Buenos días. Con respecto a la última pregunta, uno de los tipos de alcalosis puede ser la alcalosis de la sangre. Sí, pero tienen nombres, chicos. Son 4, les dije, hay 4 tipos dentro de la acidosis y alcalosis, son 2. En total son 4. Y se repite el nombre. Hay alcalosis, Metabólica, ya, ahí está. Y alcalosis, respiratoria. listo, Daisy, muy bien. Ya, a ver, otra pregunta, chicos. No está difícil, chicos, tan fácil, váyanse ganando sus puntos. A ver, si tenemos que una persona, no sé, ha sufrido de estrés o capaz casi lo atropella un carro. ¿Listo? Se ha estresado tanto que empieza a respirar muy rápidamente. ¿Qué va a pasar con esa persona? Está respirando rápido. Si respiraba antes en un minuto 6 veces, ahora respiro como 50 veces, digamos, ¿no? Por un ejemplo. ¿Qué va a pasar con mi cuerpo? ¿Voy a perder CO2 o va a aumentar mi cantidad de CO2 en el cuerpo? Va a aumentar la cantidad de CO2. Si estoy respirando rápido. Claro. No, Daisy. Miss no pierde, usted dijo que perdía. ¿Quién dice? ¿Maiva? Yo, Angie. Angie. Ya, Angie, ¿qué me dices? ¿Pierde o gana? Usted dijo que perdía CO2 porque usted al eliminar, cuando usted respira, elimina CO2. Ajá. Muy bien, Angie. Exacto. Si yo respiro muchas veces, muy seguido a lo que normalmente respiramos, voy a eliminar mucha cantidad de CO2, por lo tanto se va a dar lo que es la hiperventilación. Esta hiperventilación es cuando respiran mucho y a la vez van perdiendo cantidad de CO2, que es lo que me ocasiona lo que hablamos al principio, una alcalosis respiratoria. ¿Ok? Ya, ahora aquí me dice, ¿en qué consiste la alcalosis metabólica? ¿Qué es lo que me ocasiona? Una de las causas, a ver, dígame. Erika, ¿estás, Erika? Erika Arpi. Sí, Ya, Erika, dime, ¿cuál crees que sea un síntoma de que tengo una alcalosis metabólica? ¿O por qué me ha dado? ¿Qué he tenido que hacer para que me dé? ¿He comido algo? ¿He respirado o no he respirado muy bien? ¿Qué es lo que me puede haber pasado para que tenga una alcalosis metabólica? ¿O en qué consiste la alcalosis metabólica? ¿Qué es lo que ha aumentado en mi cuerpo o ha disminuido? es el aumento del pH sanguíneo. Ya empezamos bien, a la alcalosis ya de hecho ha aumentado el pH. Pero si hablamos de la metabólica, ¿en qué se diferencia de la respiratoria? En la respiratoria hemos dicho. Dime. Si he consumido o capaz he vomitado, ¿qué es lo que me ha podido dar? A ver si se acuerdan por ahí. Mareos, Miss. Ya. Náuseas, vómitos. Miss, mareos. Ya. Ahí está. Esa es una de las causas por la que me ha dado lo que es la alcalosis metabólica, porque al vomitar ya les he dicho hemos perdido la concentración de cloro. ¿Ya? ¿Quién me dijo náuseas, mareos? ¿Vómito? Yo, mis náuseas, vómitos, Anayeli. Ah, ya, Nayeli.
Listo, a ver, otra pregunta por aquí. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes? ¿Duda, consulta, chicos? Ya también internamente me han respondido por mensaje su compañero Alessandro, que también está bien. Listo, también lo estoy tomando en cuenta, Alessandro, no te preocupes. Miss, ¿cómo se puede tratar una alcalosis metabólica? Ahí está, Alessandro. Sí tienes audio, yo pensé que no tenías. Ya. Entonces, si tardamos una alcalosis metabólica, que como les dije es un poquito más complicado, puede ser una mediante tomar inyectándole que es un poquito de suero y en ahí aumentando nuestra cantidad de potasio y de cloro que probablemente han perdido si es que han vomitado, ¿no es cierto? Porque han perdido estas cantidades de iones, entonces necesitamos reponer, ¿listo? Esa es una opción. La otra también puede ser por un tratamiento solamente con pastillas que tengan estas sustancias, potasio o cloro que se ha perdido. Y la otra también puede ser por lo que les dice acá, tomar un tratamiento de cloruro de amonio. ¿Por qué? Porque entra a nuestro cuerpo como cloruro de amonio, pero en nuestro cuerpo se metaboliza, o sea, se disocia y sin querer aumenta porque da liberación del ácido clorhídrico. ¿Listo? Entonces ya tenemos cloro, ya está aumentando las cargas que se habían perdido para igualar la cantidad de lo que es el bicarbonato que tengo en exceso. Al ser una alcalosis metabólica, lo que tengo en exceso es lo que es el ion bicarbonato. ¿Listo? Gracias, Miss. Ya chicos, ahora les voy a ir enseñando un videito para terminar de completar lo que es la clase. A ver aquí. En el último video que hicimos hablamos que el equilibrio ácido-base está regulado por tres mecanismos. El primero es el amortiguador de los líquidos, la regulación respiratoria que tiene una acción inmediata o intermedia, y el tercer mecanismo es el control renal que tiene una acción tardía. Dijimos que el buffer de los líquidos corporales tiene como principal al amortiguador del bicarbonato, en donde dijimos también que si se aumentaba la concentración de hidrogeniones, este bicarbonato se iba a unir a esos hidrogeniones para entonces neutralizarlos, formando entonces ácido carbónico. Pero ese ácido carbónico se iba a desdoblar la grasa carbónica y ese CO2 iba a ir a pulmón, donde iba a ser eliminado, y por lo tanto allí entramos a este buffer intermedio o mediato que es el buffer pulmonar o la regulación respiratoria. Recordemos la fórmula de Henderson-Hasselbalch, que recordemos que dijimos que el bicarbonato es directamente proporcional al pH, mientras que la PCO2 o el CO2 es inversamente proporcional al pH. Ahora, ¿cómo se transporta el CO2 al pulmón desde los tejidos? Pulmón. ¿Ok? Si vemos el bicarbonato en su estructura contiene un CO2. Entonces, una de las formas de transportarse el CO2 es a través del bicarbonato. Entonces, el bicarbonato se transporta hacia el pulmón por vía sanguínea y en el pulmón se va a unir a un hidrogenión. ¿Ok?
y la unión entonces del hidrogenión con el bicarbonato produce la formación de ácido carbónico, que ya sabemos que por la enzima anhidrasa carbónica, que hay grandes cantidades a nivel de pulmón, se desdobla en CO2 y agua. Entonces el agua puede ser eliminado por humedad, por ejemplo, y el CO2 obviamente por el intercambio gaseoso, donde se elimina CO2 y se inspira O2, oxígeno pues. El oxígeno se une a la hemoglobina, que está reducida y tiene un hidrogenión, y cuando se une a la hemoglobina, ella libera el hidrogenión y va entonces hacia el medio, esperando que llegue otro bicarbonato, se forma ácido carbónico, se forma entonces después CO2 y agua, se elimina CO2, se respire oxígeno, se une a la hemoglobina y así hace este ciclo continuamente. Ahora tenemos la hemoglobina oxigenada, tenemos ahora oxihemoglobina. Esa hemoglobina o ese que obviamente se transporta en el eritrocito, este es un eritrocito, llega a los tejidos y en los tejidos hay poca concentración de oxígeno. Ese oxígeno se desplaza hacia los tejidos, ¿ok? Y el CO2 que se está produciendo en los tejidos se puede unir con el agua para formar ácido carbónico. Y el ácido carbónico se puede disociar en hidrogenión, porque es un ácido, puede liberar el hidrogenión y ese hidrogenión se puede unir a la hemoglobina y lo que queda restante es el bicarbonato. Entonces el bicarbonato llevará en su estructura CO2 para transportarse hacia el pulmón y la hemoglobina llevará en su estructura entonces el hidrogenión para también transportarse a pulmón. Llega un oxígeno, libera la hemoglobina al bicarbonato, se forma ácido carbónico, se desdobla en CO2 y agua, se elimine por expiración, se inspire oxígeno y así haga este proceso continuamente. ¿Ok? Entonces este ácido carbónico se disocia en bicarbonato y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces ya vemos que una forma de transportar el CO2 de los tejidos hacia el pulmón es a través del bicarbonato. Otra forma es a lo que la hemoglobina libera el oxígeno. La hemoglobina puede captar CO2 y ahora tendremos una hemoglobina llamada carboxihemoglobina, y esa hemoglobina que se encuentra en los eritrocitos, el eritrocito viaja por sangre y llega al pulmón. Entonces esa es otra forma, y la otra forma es a través del CO2 libre, ¿okay? Como es un gas, puede difundir por los tejidos y llegar al pulmón y básicamente difundir a través de la membrana alveolo capilar y ser respirado en la respiración, ¿ok? Entonces son tres formas en las que se puede transportar el CO2 en sangre: una a través del bicarbonato, dos a través de la carboxihemoglobina y tres a través del CO2 libre. Pero bueno, ya sabemos que esta es la forma de transportar el CO2, pero lo que realmente me interesa es que sepan que el CO2 se va a eliminar por pulmón, ¿ok? Entonces vamos a practicar acá. Supongamos que se aumentó la concentración de hidrogeniones y ya sabemos que el hidrogenión se une al ácido carbónico, se une al bicarbonato para formar ácido carbónico, y una vez que se forma ácido carbónico se puede desdoblar en CO2 y agua. Entonces, por el aumento en hidrogeniones se aumentó el CO2. Ese aumento de CO2 sabemos que como es un componente ácido, si no se elimina y se acumula, ¿ok?, puede unirse al agua, formar ácido carbónico y el ácido carbónico libera hidrogeniones. Por lo tanto, hemos dicho varias veces que el CO2 es el componente ácido del equilibrio ácido-base. Entonces, si se aumenta el dióxido de carbono, se aumenta la concentración de hidrogeniones. Ahora, ¿qué pasa? A nivel del sistema nervioso central, en el tronco encefálico, específicamente en el bulbo, hay un núcleo que es el núcleo cardiorrespiratorio. En ese núcleo cardiorrespiratorio está el núcleo de respiración, que es sensible a concentración de hidrogeniones y también de CO2, pero es muy sensible a la concentración de hidrogeniones. Por lo tanto, si se aumenta la concentración de hidrogeniones, esos hidrogeniones pueden activar al núcleo de la respiración. ¿Para qué? Para que aumente la frecuencia respiratoria. También el CO2 puede activarlo, ¿ok? Y también la disminución de oxígeno también puede activar ese núcleo, pero como estamos en equilibrio ácido-base, estamos hablando solamente de hidrogeniones y de CO2. Aún no hemos tocado nada de oxígeno. Supongamos entonces, si se aumenta la concentración de hidrogeniones o el mismo CO2, puede activar ese núcleo y va a aumentar la frecuencia respiratoria.
¿Con qué objetivo? Para que se eliminen las cargas ácidas que van representadas por el CO2, y al eliminar el CO2 se debería entonces también eliminar también la producción de hidrogeniones por parte del CO2, ¿ok? Y es por eso que la frecuencia respiratoria es un método compensatorio en las acidosis metabólicas, como vamos a ver más adelante. Acá tenemos un grafiquito donde se ve la ventilación alveolar y aquí tenemos el pH arterial. Dijimos que el pH arterial va entre 7.35 a 7.45, pero cuando empieza a bajar mucho el pH aumenta la frecuencia respiratoria o a la ventilación alveolar. Si lo ven acá, ya cuando está 2 veces la frecuencia respiratoria o 2 veces la ventilación alveolar, ya el pH estaría como en 7.15 más o menos. 3 veces la ventilación alveolar ya estaría como en 7.8, y 4 veces la ventilación alveolar el pH estaría en 7. Es decir, a mayor concentración de hidrogeniones o a menor pH, mayor es la estimulación de la ventilación alveolar para que se eliminen cargas ácidas como lo es el CO2. Entonces vamos a hablar ahora del buffer renal. Ya sabemos que el pulmón elimina CO2 y a través de esa eliminación de CO2 o la disminución de la eliminación de CO2 puede regular el pH. Ahora, el buffer renal es el buffer tardío. Este buffer se trata de lo siguiente. El riñón es capaz de secretar hidrogeniones, es capaz de reabsorber bicarbonato y es capaz de producir nuevos bicarbonatos. ¿Cómo lo hace? Bueno, les presento el riñón, esa es la estructura anatómica del riñón, pero internamente la unidad funcional es la nefrona. Aquí tenemos la estructura de una nefrona, bastante didáctica. Esta es la arteriola aferente. Aquí se forman los capilares glomerulares, sale la arteriola eferente. Esta es la cápsula de Bowman. Aquí se filtra el plasma y cae acá para continuarse con el túbulo proximal, después el asa de Henle, después el túbulo distal, después el túbulo colector y después el conducto colector. Pero vamos a quedarnos en el túbulo proximal. Imagínense que hacemos un aumento, ¿ok? Esta es la pared del túbulo proximal, esta es una célula de la pared del túbulo proximal. Aquí se está produciendo la orina, ¿ok? Por aquí va, esta es la luz del túbulo. Y digamos que esto es el intersticio y esto es la luz, ¿ok? Todo el bicarbonato filtrado va a caer acá. Todo lo que se filtre por los capilares glomerulares cae acá. Ahora, ¿qué pasa? El sodio también se puede filtrar, que es un electrolito, pero se puede reabsorber. Y se puede resolver a través de varias formas, pero en este caso que vamos a hablar, se reabsorbe a través de un contratransporte, un contratransportador de sodio-hidrogenión, donde por cada sodio que reabsorbe elimina o secreta. Por eso se llama acá de secreción de hidrogeniones. ¿Por ququé? Porque el hidrogenión está en el medio y lo va a secretar, lo va a eliminar hacia la luz del túbulo proximal. Ahora, la interacción del hidrogenión con el bicarbonato produce entonces ácido carbónico, y el ácido carbónico se puede desdoblar en CO2 y agua. El agua sigue su curso en la formación de la orina, y el CO2, como es un gas, puede atravesar o difundir a través de la membrana para interactuar con una molécula de agua y formar nuevamente entonces ácido carbónico. Y el ácido carbónico dijimos que se podía disociar, como es un ácido, eliminar o liberar hidrogeniones, ¿ok? Y una vez que liberan los hidrogeniones, esos pueden ser vueltos a secretar hacia la luz del túbulo. ¿Y qué pasa acá? Se reabsorbió un bicarbonato, ¿ok? Entonces ya hablamos de dos procesos que hace el buffer renal, dos procesos muy importantes. Uno, la reabsorción del bicarbonato, lo que se filtró se reabsorbió. Y dos, la secreción de hidrogeniones. Por lo tanto, si hay una concentración aumentada de hidrogeniones en el medio, puede ser por una acidosis, esos hidrogeniones se van a estar eliminando a través de secreción, y todo lo que se secrete va a reabsorber más bicarbonato, ¿okay? Entonces, cuando hay mucha secreción de hidrogeniones, puede ser que también haya mucha reabsorción de bicarbonato. Ahora, si pasa lo contrario, que estamos en un medio alcalótico, ¿ok? Hay pocos hidrogeniones, por lo tanto, si hay pocos hidrogeniones, no hay mucha secreción de hidrogeniones, más bien se trata de guardar la mayor cantidad de hidrogeniones, y por lo tanto, si no se secretan, cualquier bicarbonato que pase por acá se va a eliminar porque no se va a reabsorber, ¿ok? Entonces, el buffer renal es muy importante en esta parte. Y el otro mecanismo es la producción de nuevos bicarbonatos. ¿Cómo lo hace
el riñón. Sabemos entonces que el CO2 es un gas que puede difundir a través de la membrana. En este caso es un CO2 que está a nivel del intersticio. Una vez que entre en la célula del túbulo proximal, se puede unir a una molécula de agua y a través entonces de la anhidrasa carbónica se forma ácido carbónico que se puede disociar en hidrogenión y bicarbonato. Entonces este bicarbonato se puede reabsorber. Entonces ya aquí este bicarbonato se formó de nuevo, no es que se filtró y se reabsorbió, se formó de nuevo. Entonces estos son los tres procesos que hace el riñón para regular el pH. Entonces vamos a hacer rápidamente una integración. Vamos a colocar un ejemplo 1. Les recuerdo acá entonces la fórmula de Henderson-Hasselbalch. Este es un tejido cualquiera, pero ¿qué pasa? Supongamos que tenemos una alteración en el metabolismo. ¿Qué va a pasar en el metabolismo? Se van a comenzar a acumular productos metabólicos como por ejemplo el lactato, que proviene del ácido láctico, o por ejemplo el beta hidroxibutirato, que también es un ácido, que es el ácido beta hidroxibutírico, que es un cuerpo cetónico. Bueno, si se ponen a ver, todo lo que termine, o frecuentemente todo lo que termina en ato, es ácido. ¿Por qué? Porque el ácido láctico, a lo que elimina o libera el hidrogenión, se llama lactato. El ácido beta hidroxibutírico, a lo que elimina o libera el hidrogenión, se llama ahora beta hidroxibutirato. O el ácido málico, a lo que libera el hidrogenión, se llama malato. O el ácido oxálico, a lo que libera el hidrogenión, se llama oxalato. Es decir, todo lo que termine en ato, o lo más frecuente es que todo lo que termine en ato sea un ácido. Y por tanto, si se aumenta un ácido, va a eliminar hidrogeniones y se van a acumular en el medio. ¿Cuándo se acumula el lactato? Cuando hay isquemia tisular. Recordemos que en el video de oxidorreducción de la glucólisis, que se los voy a dejar como sugerencia para que lo vean, recordemos que cuando la célula pasa a un estado anaeróbico, ya sea por mala perfusión tisular de oxígeno, por ejemplo un estado de shock séptico, shock cardiogénico, cualquier shock hace que la perfusión de oxígeno sea pobre y la célula cambia su estado a un estado anaeróbico. Si la célula entra a un estado anaeróbico, la mitocondria se bloquea, pero para que se mantenga activa la producción de energía tiene que producirse mucha más glucólisis, y para eso tiene que haber coenzimas oxidadas de la vía de oxidorreducción. ¿Y cómo se mantienen oxidadas? Reduciendo compuestos. Uno de esos compuestos que reducen es el piruvato, y el piruvato, lo que se reduce, se forma lactato, y por eso es que aumenta en esos procesos de sepsis, de shock séptico, o shock cardiogénico o de mala perfusión. Y en este caso el beta hidroxibutirato se aumentará cuando haya un proceso que se llama cetoacidosis. Pero creo que me estoy desviando mucho del tema. A la final es un ejemplo donde se acumulan productos metabólicos que son ácidos. Si son ácidos, liberan hidrogeniones. Entonces se comienza a acumular acá los hidrogeniones. Estos hidrogeniones que se empiezan a acumular acá van a reaccionar con el primer buffer, el buffer inmediato, que es el buffer de los líquidos corporales, que es el bicarbonato, y ese bicarbonato empieza a unirse a esos hidrogeniones para neutralizarlos. Recordemos que cuando se unen se forma ácido carbónico, y el ácido carbónico se desdobla en CO2 y agua, entonces el CO2 se comienza a producir. Pero aquí entra entonces el buffer respiratorio, que lo que hace es eliminar entonces el CO2. Y por aquí vamos bien. Pero si la causa persiste, si el shock séptico, si la cetoacidosis o si la otra causa cualquiera que produzca aumento de hidrogeniones se persiste, ¿qué va a pasar? Va a seguir aumentándose la producción de hidrogeniones y se va a seguir consumiendo el bicarbonato, y puede llegar un momento en donde baje la concentración de bicarbonato. En ese caso entonces el pulmón lo que hará que, recordemos que la concentración de hidrogeniones estimula al bulbo para que aumente la frecuencia respiratoria. ¿Con qué objetivo? Si se está perdiendo cargas básicas o cargas alcalinas o compuestos alcalinos como lo es el bicarbonato, la idea es que se compense eliminando cargas ácidas o compuestos ácidos como lo es el CO2. Entonces eso se logra al aumentar la frecuencia respiratoria. Todo el CO2 entonces que está en el medio se comienza a eliminar y el CO2 también baja. Esto es en busca de compensar el pH. ¿Por qué? Porque hay aumento de hidrogeniones, se pierden cargas básicas porque se están consumiendo. Ahora la compensación es buscar eliminar cargas ácidas para que se compense el pH.
Pero si esto no logra compensarlo, entonces comienza a actuar el riñón. ¿Cómo actúa el riñón? Dijimos a través de 3 procesos. Secreción de hidrogeniones, se están acumulando los hidrogeniones, se empiezan a eliminar a través de secreción. Y junto con la secreción hay la reabsorción de bicarbonato. ¿Para qué? Para tratar de mantener todo el bicarbonato en el cuerpo sin que se elimine. Entonces, esta acción del riñón, que es muy importante, puede hacer que el bicarbonato, junto con la producción de nuevos bicarbonatos, se mantenga. ¿Ok? Y así se puede parar o frenar la eliminación por consumo de bicarbonato. Sin embargo, si la causa persiste, esta concentración de hidrogenio seguirá aumentando y a la final seguirán consumiendo el bicarbonato. Y si sigue aumentando, tal como lo hablamos en el video de equilibrio ácido-base, la concentración aumentada de hidrogeniones va a producir un pH disminuido o menor a lo normal. Entonces, estos 3 componentes que hemos hablado, 1, pH menor a lo normal, bajo bicarbonato y bajo CO2, se llama entonces, como la causa fue metabólica, se llama acidosis metabólica, caracterizada por un pH bajo porque hay muchos hidrogeniones, bicarbonato bajo porque hay un alto consumo de bicarbonato y disminuye, y CO2 bajo, ¿por qué? Porque el pulmón está intentando compensar esas cargas aumentadas de ácido. Sin embargo, no lo compensa porque obviamente está el pH disminuido. Entonces, ese es un ejemplo de acidosis metabólica. Vamos a otro ejemplo rápidamente, pero ahora la causa que sea pulmonar. Por ejemplo, acá hay una infección, por ejemplo, una neumonía, un bloque neumónico o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o una crisis asmática, lo que sea. Alguna causa que lesione el pulmón, que haya una alteración pulmonar. Si hay una alteración pulmonar, sabemos entonces que el CO2 no va a eliminarse adecuadamente y se va a comenzar a acumular. Y dijimos que el CO2 es una carga ácida porque se transforma después en ácido carbónico y después el ácido libera hidrogeniones. Por lo tanto, si se aumenta el CO2, va a aumentar también la cantidad de hidrogeniones. Y si aumenta la cantidad de hidrogeniones, se va a activar el bulbo, específicamente el núcleo respiratorio, para que se aumente la frecuencia respiratoria. Pero en este caso, probablemente no haga mucho efecto, porque es que la causa es pulmonar. Si tenemos una neumonía masiva o un EPOC exacerbado, probablemente la perfusión o el intercambio gaseoso va a estar bastante comprometido. Vamos a tener CO2 alto, posiblemente también oxígeno bajo, y tanto el CO2 alto, oxígeno bajo, como los hidrogeniones van a estimular ese centro para aumentar la frecuencia respiratoria, aunque no va a ser muy productivo y se va a seguir acumulando el CO2. Entonces, aquí, ¿quién tiene un rol protagónico en la compensación? El riñón. A medida que aumente la concentración de hidrogeniones, el riñón va a ir secretando más hidrogeniones y va a ir reabsorbiendo mucho más bicarbonato, así como también hay mucha mayor producción de bicarbonato de nuevo. Tal como lo vimos anteriormente, el CO2 puede formar nuevos bicarbonatos a nivel renal. Entonces, como no hay consumo de manera masiva, porque no hay un compuesto ácido que esté produciendo mucha cantidad de hidrogeniones y esté consumiendo el bicarbonato, en un ejemplo sencillo, ¿no?, el bicarbonato va a aumentar. Pero si no se compensa la causa respiratoria, si no se administra antibiótico para resolver la neumonía, si no se resuelve el EPOC exacerbado o si no se resuelve la crisis asmática, es decir, si se perpetúa el proceso pulmonar, esto va a seguir aumentando el CO2 y va a seguir aumentando la concentración de hidrogeniones, lo cual va a producir un aumento mayor de hidrogeniones que se va a traducir en un pH menor a lo normal. Entonces, ¿qué componentes tenemos en este ejemplo? Tenemos un pH menor a lo normal, pero la causa fue pulmonar. Por lo tanto, se va a llamar acidosis pulmonar, que es un pH bajo, por eso se llama acidosis, con un bicarbonato alto, intentando compensar a estas cargas ácidas, y un CO2 alto porque la causa es pulmonar. ¿Ok? Una vez entendido esto, a través de estos dos ejemplos, podemos hablar del desequilibrio o el trastorno ácido-base, que dijimos que es acidosis cuando el pH arterial es menos de 7.35, se llamará acidosis metabólica cuando la causa es metabólica y hay un consumo o pérdidas de bicarbonato. Se llama respiratoria cuando la causa es respiratoria y se traducirá como un aumento del CO2 o de la PCO2. Tendremos la alcalosis cuando haya un pH mayor a 7.45, que será metabólico cuando la causa sea como tal un aumento del bicarbonato
Y hablaremos de alcalosis respiratoria cuando haya una disminución por causa respiratoria del PCO2. Listo, chicos. Entonces, como han terminado de comprender ya con mayores imágenes, mayor detalle, cómo se da el equilibrio de lo que es nuestras concentraciones, tanto del bicarbonato y de la presión del CO2. Como justo ven en esta imagen, la alcalosis, ya sea de metabólico, respiratoria, en cualquier tipo de alcalosis va a aumentar, como bien sus compañeros dijeron, aumenta el pH. ¿A cuánto es mayor de 7.45? No va a aumentar nunca, no va a haber una diferenciación muy larga, porque nuestro cuerpo no puede variar mucho. O sea, si va a ser alcalosis, va a ser ligeramente hasta máximo un 7.6, 7.7, 7.8. ¿Listo? No va a haber nunca, no van a encontrar una persona que tenga una alcalosis de 9, de 10, de 11, de 12, porque la alcalosis puede ser hasta un pH de 14, ¿no? Lo que es el pH en sí. Pero entonces alcalosis, lo que refiere el pH de nuestro cuerpo, nunca va a variar tanto, porque si variaría mucho, ya no habría lo que es vida en una persona. ¿Listo? Nuestro pH no puede variar tanto, porque nos descompensaríamos tan rápido y nos daría como un shock por tener el pH muy alto o muy bajo. ¿Listo? Entonces nuestro pH varía, sí, ligeramente. ¿Listo? Como les digo, un 7.5, un 7.6, un 7. Hasta un 7.8. ¿Listo? Más no va a poder subir. En lo que es la acidosis, igual también. Nunca va a haber un pH de sangre de 7, no, de 5, de 4, de 3, no. ¿Listo? Entonces, nuestra acidosis y nuestra alcalosis va a variar, sí, pero con una pequeña proporción. Solamente no de números, sino de decimales. ¿Listo? En lo que es la alcalosis, como ven aquí en la imagen, la metabólica siempre va a tener que ver con un aumento de lo que es el ion bicarbonato. Y la respiratoria siempre va a tener que ver porque disminuyó la presión de CO2 que se dio porque respirábamos mucho, nos hiperventilamos, en otras palabras. ¿Listo? Entonces creo que con esto ya ha quedado claro lo que es, cómo es la conexión. A ver, acá tenemos otra imagen, cómo es el traspaso, la concentración, tanto cómo se elimina CO2, cómo se sobrecarga de CO2 nuestro cuerpo o cómo disminuye mucho la concentración. Obviamente todo lo que tiene que ver con presión de CO2 es respiratorio, o sea, ya sea una acidosis o una alcalosis, pero tiene que ver con la vía respiratoria. Cuando sube o baja la concentración de la presión de CO2. Y todo lo que tiene que ver con los iones del bicarbonato siempre va a ser una vía metabólica. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quiero que tengan claro para que vean que la respuesta, o sea, nuestra compensación siempre va a ser la contraria. Si tengo un problema respiratorio, ya sea alcalosis o acidosis respiratoria, mi compensación no va a ser respiratoria, sino va a ser el otro lado, metabólica. Pero si tengo un problema en el metabolismo, mi compensación va a ser mediante la vía respiratoria, ¿ok? Siempre va a haber una compensación, pero del otro lado, como les digo. Respiratoria y metabólica son más o menos contrarias. Entonces, si una está mal, ahí interviene la otra. Y si la otra está mal, interviene la otra área. ¿Listo? No se puede compensar si tengo un problema respiratorio, ya sea alcalosis respiratoria, no lo puedo compensar con que de nuevo funcione la vía respiratoria, sino que tiene que funcionar la vía metabólica para tratar de equilibrar nuestras cargas de estos iones, ya sea del ion bicarbonato, las pérdidas a veces que hay ion de cloro, de potasio, que también intervienen a que aumenten estas cargas del ion bicarbonato. Y la respiración han visto, si nosotros respiramos mucho, vamos a perder CO2. Si nosotros respiramos, ya no respiramos tan rápido bueno, lo normal, nos aumentamos la respiración, nuestra cantidad de CO2, nuestra presión de CO2 en el cuerpo va a aumentar. Por lo tanto, nuestra concentración de CO2 en la sangre va a aumentar. ¿Listo?
ese juego de decir que si tienes un problema, algún problema en lo que es metabólico respiratorio, ustedes tienen que aprenderse cuál es su compensación, cómo se compensa esa pérdida o ganancia, ya sea de ion bicarbonato o de CO2. ¿Listo? ¿Alguna duda, consulta para terminar, chicos? Doris, ¿estás ahí? Doris Alanoca. Lourdes Ramos. Sí, Miss. Ya. Ya se entendió, chicos, todo perfecto, ¿no es cierto? Porque esto más o menos es lo que ya sabemos. Lo que repasamos en la clase más es lo que siempre viene más en el examen. ¿Listo? Entonces ya está más fácil porque es obviamente si se aprenden cuál es el fenómeno, tienen que aprenderse cómo lo compenso. ¿Listo? Ya, listo, Doris, me llegó tu respuesta. Está bien. Entonces, a la siguiente clase, chicos, vamos a terminar ahora de ver. Hoy hemos visto todo lo que es prácticamente alcalosis. A la siguiente clase vamos a ver lo que es acidosis. ¿Listo? Que más o menos funciona igual, pero un poquito de lo que es ahora. Vamos a tratar cómo es el pH cuando, no sino cuando disminuye. ¿Listo? Y si disminuye, ¿por qué disminuye? ¿Ok? Entonces todo eso vamos a ver en la siguiente clase. Y si quieren también pregunten sus dudas, consultas de hoy, si algo se les ha quedado capaz por ahí, me preguntan a la siguiente clase, no hay problema. ¿Ok? La tarea, espero que ya saben, cada semana siempre es hasta el martes. Hoy día lo pueden ir subiendo ya de la semana pasada o máximo hasta mañana en la mañana. ¿Ok? Entonces, chicos, nos estamos viendo en la siguiente clase y no se olviden hoy día de entrar a las 3 de la tarde para empezar con lo que es las votaciones. ¿Listo? Para que puedan elegir cuál de sus compañeros que está participando va a ser el ganador. ¿Listo? 3:30 de la tarde. ¿Ok? Les van a mandar el link en casi todos, me supongo que todos tienen WhatsApp, entonces por ahí les van a enviar. Y también el instituto tiene una página en Facebook. ¿Listo? También los que tienen ya agregado a la página para que puedan ver mediante ahí también los videos y puedan ir votando por el que más les gusta. ¿Ok? Nos vemos, chicos, a la siguiente clase. Hagan sus tareas, por favor. Y si tienen exámenes, también estudien para ellos. Listo, chicos, nos vemos. Hasta luego, Miss. Hasta luego, chicos.